Muchos traders se frustran porque sienten que el mercado se mueve sin lógica. Compran y justo después el precio cae. Venden y justo después el mercado despega. Pero déjame decirte algo. El mercado sí tiene una lógica, solo que la mayoría no sabe leer su lenguaje. Mi nombre es James, trader con más de 6 años de experiencia en los mercados financieros. Y hoy te voy a enseñar cómo entender el movimiento natural del precio, para que empieces a operar con la mirada de un profesional. Para entender cómo se mueve el mercado, primero debemos hablar de un hombre que cambió para siempre la forma en que interpretamos el precio, Richard Wycroft. Nació en 1873 y se convirtió en una verdadera celebridad de Wall Street. Fue un adelantado a su tiempo. Comenzó como corredor de bolsa a los 15 años y a los 25 ya tenía su propia firma de broker. Wycroft comprendió que era posible anticipar el futuro del precio simplemente observando su propio comportamiento. Observó cómo los grandes operadores manipulaban el mercado para obtener beneficios enormes, porque la acción del precio refleja los planes y propósitos de quienes realmente lo dominan. Basados en estos principios, hoy entenderás las 4 fases que rigen todo movimiento del mercado: acumulación, tendencia alcista, distribución y tendencia bajista. Este ciclo se repite constantemente y tu tarea como trader es identificar en qué fase estás antes de tomar una decisión. Todo empieza con la acumulación. Es un periodo donde el mercado parece dormido, se empieza a mover de manera lateral, sin una dirección clara. Aquí nadie quiere comprar, pero ojo, justamente aquí es donde las manos fuertes lo están haciendo de manera silenciosa. Es donde más stock están comprando y compran todo el stock disponible para la venta en el mercado, pero lo hacen tan silencioso y con sus propias artimañas para que los minoristas, los retail, estén siempre confundidos hacia dónde va la dirección. Podemos evidenciar, y uno de los grandes tips que te voy a dar es que muchas veces el mercado genera engaños, esos engaños psicológicos donde muchas veces le hacen creer a los participantes que, por ejemplo, en este caso, va a continuar con una dirección alcista y lo único que hace es empezar a trabajar esa zona de acumulación, esa lateralidad en esta caja de acumulación. Y como también genera engaños, ¿sí? Y no una, sino muchas veces en un gráfico, por ejemplo, como el diario, que es donde yo más recomiendo que observemos gráfico diario, semanal, que son gráficos que realmente nos dan mayor confianza y no hay tanto ruido. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí es donde los profesionales se preparan y los minoristas se aburren. En este punto, cuando ya los profesionales se aseguran que no hay vendedores o oferta flotante, lo que empiezan a dar entonces es el salto al siguiente movimiento para el que se estaban preparando de manera silenciosa. Esta fase tendencial es donde ya hay menos resistencia porque ya acumularon lo suficiente para generar la dirección que ellos tanto deseaban. Pero ojo, antes de eso, por lo general, cada vez que encontramos una caja de acumulación o una zona de acumulación, también podemos darnos cuenta de que por lo general, casi en el 90% de los casos, por no decir el 100%, siempre bajan a verificar
si todavía hay vendedores que estén dispuestos a generar un movimiento contrario al que ellos ya están buscando desde un principio a la hora de acumular. Entonces ahí es donde se generan esas zonas de retesteos de los rangos, donde aquí ya se cercioran definitivamente que el trabajo que estaban haciendo de manera silenciosa empieza a dar sus frutos para iniciar un movimiento tendencial que los lleve a lugares donde previamente ya estaban calculando llegar, niveles de precios que les garanticen rendimientos constantes. Entonces, los profesionales, al ya haber verificado en estas zonas la oferta, entonces lo único que hacen es empezar a llegar a niveles superiores, generando entonces máximos y mínimos cada vez más altos. Y después de esto también viene acompañado las noticias positivas, y empezamos a observar que los noticieros empiezan a hablar de manera positiva de los mercados, esto dinamiza más el mercado, pero todo esto ya es un show preparado, porque el trabajo ya se había hecho de manera anticipada, sin que ellos lo notaran. Y esto lo vienen haciendo desde siempre. Por eso, si nosotros nos damos la oportunidad de estudiar el mercado de manera correcta, nos daremos cuenta de que el mercado siempre va a ser cíclico y repetitivo. Y estas maniobras las van a seguir realizando una y otra vez, porque de eso se trata, de que siempre caigamos en ese juego psicológico. Y la idea con esto es que tú también te des la tarea de estudiar, que te des la oportunidad de tú mismo coger un gráfico, ir al pasado y verificar por tu propia experiencia y estudio de lo que te estoy acá hablando es real. Pero lo que pocos entienden es que las tendencias siempre inician en silencio dentro de las acumulaciones. Y quiero que eso te quede grabado, y más aún que lo tengas en cuenta siempre. Porque cuando tú ya sabes en qué momento del mercado estás, va a ser mucho más fácil identificar oportunidades. El movimiento continuará hasta que compradores y vendedores consideren que el precio ha alcanzado un nivel interesante. Entonces, tanto compradores como vendedores observarán que ha llegado a un punto donde ya pueden empezar a sacar beneficios y empezar a vender todo lo que pudieron tomar de toda esta subida. Y es aquí donde aparece la distribución, fases de distribución, donde de nuevo, como lo pudimos evidenciar en las zonas de acumulación, se empieza a tomar un techo de mercado. El precio deja de avanzar, el precio deja de dar máximos cada vez más altos, ¿sí? Empezamos a ver que el precio se solapa en toda esta zona de resistencia y empieza a generar un fuerte nivel, donde de nuevo empieza acá el volumen a dar un giro muy interesante. Aquí los grandes empiezan a vender, aunque el volumen siga alto. Aquí los grandes venden a los pequeños, que son los que creen que el precio va a continuar subiendo. Mientras tú crees que el mercado va a seguir subiendo,
como por ejemplo lo podemos observar acá. Veamos que aquí es donde empiezan a generar esos engaños, pero nos damos cuenta de que en vez de generar máximos más altos, empieza a solaparse el precio con máximos cada vez menores. Y cuando nosotros empezamos a observar esta condición del mercado, empezamos ya a colocar una lupa. Y es importante que tú también lo aprendas a hacer. Si el mercado venía generando una dirección noble, una tendencia noble, cuando se habla de una tendencia noble es que es impulso, retroceso, impulso, y cada vez va generando máximos cada vez más altos, y empiezas a observar qué pasa un mes, 2 meses, el mercado solapado en una misma área, ya empezamos a pensar diferente y nos empezamos a dar cuenta de que hemos llegado quizás a un techo importante de este ciclo, y nos empezamos a dar cuenta de que, por ejemplo, mientras aquí muchos creerán que el mercado va a seguir subiendo, empieza el juego psicológico y de nuevo empiezan los engaños. Entonces acá es donde empiezan a jugar con la mentalidad, y es aquí donde ya empiezan a terminar de vender lo último que les quedaba de la subida, y empezamos a observar una dirección diferente. Nos empezamos a dar cuenta de que en este punto hay cada vez más máximos y mínimos cada vez más bajos. Y de nuevo empezamos con una nueva dirección. Y cuando aquí los grandes compradores y profesionales terminan de vender todo el stock de todas esas ganancias que generaron en la subida, es aquí donde muchas veces antes de irse generan mechazos. Miremos este mechazo tan interesante que se observa en este nivel. Aquí este típico engaño es para todos aquellos compradores codiciosos, para aquellos que creen que ya el mercado de nuevo acá va a volver otra vez a generar la nueva tendencia, el nuevo movimiento alcista, pero básicamente no se dan cuenta de que es un engaño bien programado para aquellos que no entienden y no saben leer en qué fases y en qué tipo de dirección realmente ya están proponiendo los profesionales. Y cuando ya generan ese último engaño, empiezan con la nueva dirección, con esa nueva fase, que es esa tendencia bajista. Entonces es acá donde ya el mercado empieza a romper soportes interesantes, donde se empiezan a observar mínimos y máximos cada vez más altos. Pero como les decía, no la van a dejar fácil. Siempre van a tratar de verificar qué tanta intención, en este caso de la tendencia que se está gestando, la tendencia bajista. Primero quieren verificar qué tantos compradores todavía hay, para antes de eso volver otra vez a generar engaños, y esto lo repiten una y otra vez, donde por lo general cada vez que se sale de ya sea de una acumulación o de una distribución, siempre van a generar un retesteo a ese rango para terminar de distribuir la nueva tendencia, que en este caso es una tendencia bajista. Y cuando ya aquí han generado el mayor ruido posible, se disponen a generar la nueva dirección. Y el mercado ya definitivamente rompe soportes fuertes
como podemos observar. Aquí en este caso, si el mercado no hubiera roto con fuerza este nivel de soporte que fue el último mínimo de toda esta tendencia, si no lo rompe con determinación, muy probablemente hubiera seguido con la dinámica alcista. Pero al hacer un trabajo bien profesional, esto lo que dio inicio fue a un nuevo ciclo. Porque mientras muchos ven miedo, el profesional está observando oportunidades. El profesional ya se está preparando para lo que se está gestando, para lo que ya viene a continuación, y en este caso es esa nueva dirección, una dirección que empieza a generar cada vez máximos y mínimos más bajos. La tendencia bajista continúa, el miedo se apodera del mercado y de nuevo podemos observar lo que veníamos hablando, el inicio de un nuevo ciclo. Se repite la misma historia, ¿sí? Vuelven otra vez entonces las acumulaciones, finaliza el movimiento, empieza el mercado a trabajar zonas de soporte, lateralidades, máximos y mínimos. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que es un ciclo infinito, donde el mercado está repitiendo las mismas fases de mercado una y otra vez. Y como el mercado es fractal, también lo podemos identificar en una temporalidad menor. Por ejemplo, si cambiamos aquí de temporalidad y vamos a una temporalidad como 4 horas, y acá en 4 horas podemos observar que el mercado empieza a trabajar también pequeños microciclos dentro de esas tendencias y direcciones principales. Empezamos a observar esas acumulaciones, esas fases tendenciales, y es evidente que el mercado siempre está generando estructuras similares dentro de marcos temporales menores. Y esto lo hace una y otra vez. Por eso yo les recomiendo que estudien más el mercado. El mercado es fractal y cada movimiento contiene la misma esencia. El trader que no entiende en qué fase está el mercado vive en constante frustración. Compra cuando el mercado distribuye, vende cuando el mercado acumula. Y déjame decirte que no es mala suerte, es falta de contexto. Entender las fases del mercado es como entender el idioma del dinero. Cuando estamos en sintonía con el mercado y entendemos dónde se encuentra, podemos realmente empezar a obtener resultados diferentes. Ahora que entiendes las fases del mercado, estás a un paso más cerca de pensar como un profesional. En el próximo video te voy a enseñar cómo identificar las tendencias reales y cómo diferenciarlas de una corrección, de un cambio de estructura. Así que mantente atento en esta comunidad porque cada semana subiremos un nuevo entrenamiento gratuito. La idea es compartir con ustedes el conocimiento para que día a día mejoren en su trading. Y recuerda algo muy importante: domina tu mente y dominarás el mercado.